Amigos, el régimen cubano acaba de anunciar un paquetazo económico de reformas económicas profundas, dicen ellos. Yo no lo veo tan profundo, que entre otras cosas habla de ampliar el sector privado, limitar las actividades que estaban prohibidas hasta este momento, aumentar la inversión extranjera de cubanos residentes en el exterior y mucho más. Yo les propongo a ustedes primero ver el contexto en el que se está dando esta información y sobre todo ir ya a las declaraciones de Díaz-Canel. Pero ojo, son 20 minutos que no vamos a estar presentando acá íntegramente de ninguna manera, así que yo se lo he condensado a usted para que si acaba de entrar a la transmisión ya sepa de lo que estamos hablando acá. Fíjense, el régimen cubano anunciaba reformas. Díaz-Canel, con esta pinta que les voy a estar presentando a continuación, salió esta mañana alrededor de las 6 de la mañana para anunciar, entre otras cosas, esto que le voy a estar mencionando solo por arriba, porque obviamente esto se va a abundar mucho, se va a abundar en las próximas horas. Pero fíjense, entre las cosas que estaba diciendo Díaz-Canel están las siguientes: el paquetazo económico anunciado en la mañana de hoy, un paquetazo que no surge de la voluntad del castrismo, ojo, en reformar la economía. Esto es debido a la presión estadounidense. Tiene como primer punto, dice así: entre las medidas anunciadas destaca la posibilidad de municipios y empresas que exporten e importen directamente, la eliminación de numerosas actividades prohibidas para el sector privado. Mire usted, la ampliación de facultades para las MIPYMES, la apertura de nuevas modalidades de inversión de los cubanos residentes en el exterior y una reducción drástica de la burocracia, ya sea ministerios, cargos y estructuras. También afirma una mayor autonomía para las empresas estatales. En materia agrícola, el dictador cubano prometió flexibilizar el acceso al uso de la tierra y facilitar la compra de insumos y ampliar las facultades de los productores para comercializar los productos. El gobernante además anuncia cambios en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera, el mercado cambiario, el sector energético y la importación de vehículos, con especial énfasis en vehículos de movilidad eléctrica. Las declaraciones surgen en medio de un contexto agravado. El castrismo no se reforma porque quiere, el castrismo se reforma para subsistir en el poder, porque en estos momentos no tienen otra salida. Apertura al sector privado, apertura a la inversión extranjera de cubanos residentes en el exterior, mayor facultad para las MIPYMES, también para las empresas estatales. Todo eso lo veremos a continuación. Pero fíjense, vamos por parte y me van a disculpar que les ponga esta declaración total de Díaz-Canel. Lo vamos a ir corriendo. Yo específicamente voy a verlo casi con usted. Lo pude revisar por arriba, pero no tengo todos los elementos, así que vamos a verlo junto, al menos lo más importante que ha salido en la mañana de hoy. Reitero, declaraciones de última hora del dictador cubano en televisión oficial. Mire usted. Y la descentralización. ¿A qué se tiene que dedicar la planificación central del país? ¿Qué tiene que impulsar? ¿Qué es lo que estratégicamente tiene que atender? Y como todo lo otro se destraba y se le dan facultades a otros niveles para que ellos ejerzan una actividad propia que también impulse potencialidades endógenas que hay en esos lugares. Eso es un primer tema de que se está trabajando. El segundo tema relacionado con esto es entonces la autonomía municipal, y un tercer tema que es la autonomía empresarial. Todas las facultades que se le dan a los municipios, cómo descentralizamos un grupo de facultades, que los municipios tengan todas las posibilidades de decidir cuáles son sus empresas, cuáles son sus actores económicos, cuáles son las matrices de interrelación de estos actores económicos, cómo se conciben, Muy bien, vamos a ir corriendo la declaración porque son 20 minutos y vamos a lo importante, ¿verdad? La endógena metida en su gestión. Y sobre todo con mucha participación de los trabajadores. Cualquier tipo de actor económico va a decidir quiénes son sus clientes, van a tener las facultades de social del pueblo en esas empresas. Eso significa también que las empresas van a diseñar sus dimensiones, van a diseñar sus sistemas de salario, van a tener las facultades sin límites, sin trabas, para dar uso a sus utilidades en las cosas que ellos entienden, en las cosas que aprueben. Colectivamente van a tener facultades exportadoras e importadoras,
van a tener contrataciones que les van a permitir ingresar en divisas y además de los aportes que hagan al país, tener una parte de esas divisas para reproducir de manera ampliada sus producciones y sus servicios. Van a poder hacer asociaciones económicas con cualquier tipo de actor económico, va a decidir quiénes son sus clientes y quiénes son sus suministradores. Van a desarrollar sus planes. En los planes algunos responderán a encargos estatales, pero otros planes tienen que facilitar producciones, servicios para la exportación y para la población. Y van a tener un objeto amplio, o sea, las empresas van a poder producir y dar servicios de todo lo que sean capaces, aprovechando todas sus potencialidades sin ningún... Bueno, vamos a continuar corriendo porque está hablando de la empresa estatal. Yo quiero reiterar algo acá y que lo sepa todo el mundo. ¿Quién tiene el bloqueo? ¿Por qué estas medidas se anuncian ahora? ¿Por qué Díaz-Canel de pronto quiere destrabar la economía? 67 años llevan en el poder. ¿Por qué ahora? ¿Quién tiene el bloqueo? Porque al parecer, poquito a poco, el castrismo se ha dado cuenta que el bloqueo interno lo tienen ellos. Y cada vez que Estados Unidos aprieta la tuerca, el régimen se reforma y abre la economía. Para luego, cuando vuelve a tomar oxígeno, volver a cerrarla. Es la historia de nuestra vida los últimos 40 años. Pero vamos a continuar porque no les voy a poner toda la intervención. Ustedes ven ya a la velocidad que habla este señor, pero vamos a lo importante. Ningún límite. Yo creo que también un ahorro de gastos del presupuesto, exigencias que tienen los tiempos actuales. Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual. Y sobre Son tiempos en los que hay que cambiar, el país no puede seguir funcionando igual. Si usted me sigue, les dije esta semana, habrá un anuncio, porque la situación, amigos, es insostenible hasta para el castrismo. Algo vendrá, van a anunciar algo y lo están haciendo ahora, porque se les va de las manos, porque el estallido social está en las puertas, porque puede ocurrir en cualquier momento. todo que siempre hay una mirada a que todo lo que hagamos evite profundizar las desigualdades sociales. Al contrario, hay que buscar una salida que todo lo que hagamos tenga un aporte para la atención a las desigualdades sociales, para la atención a las vulnerabilidades. En todo esto de la amplitud de facultades está en un sentido muy orientado a cómo estimulamos y recuperamos la producción agrícola, la producción de alimentos. Y por lo tanto las facultades que se van a dar para el empleo de la tierra, para el uso de la tierra, para dar tierra a los que de verdad puedan producirla, para que haya el menor nivel de tierras ociosas, para que haya los mayores niveles de productividad, para que el productor también tenga acceso a mercados de insumos, tanto en divisa como en moneda nacional, para que el productor también tenga acceso al mercado cambiario, la acción de las empresas, que todos los trámites para el fomento de las producciones agropecuarias sean lo más ligero posible y tengan la menos demora posible y el menos papeleo y la menor burocracia posible, y que se puedan desarrollar todo un grupo de modalidades de negocio entre diferentes actores que permitan en poco tiempo llegar a la soberanía alimentaria, a ser autosuficientes en la producción de alimentos. Para esto también hay un grupo de medios en Cuba, por encima de aquellos que lo que importan son productos acá que puedan desarrollar y que su objeto sea lo más amplio posible y que puedan desarrollar la mayor cantidad de actividades que realizan comercio exterior, que puedan tener que se pueden realizar en el país, y que eso también sea un dinamizador, que se puedan respetar los depósitos en cuentas reales. Incluso se está evaluando la posibilidad de que haya un grupo de entidades que realizan comercio exterior que puedan tener cuentas en otros países. Muy bien, cuentas en otros países de entidades que realizan comercio exterior. Mire usted, qué novedoso. Continuamos escuchando. Para las formas de gestión no estatal se van a limitar las actividades prohibidas, o sea, que puedan desarrollar y que su objeto sea lo más amplio posible y que puedan desarrollar la mayor cantidad de actividades. Todo con reglas claras y dentro de la legalidad. También van a ser más amplias las posibilidades para la participación accionaria. Ahora se está haciendo con toda intención un proceso para, en el menor tiempo posible, aprobar toda
las que estaban pendientes, que habían presentado, de MIPYMES tanto estatales como no estatales, que habían presentado. Muy bien, de lo que ha hablado Díaz-Canel, lo más importante hasta ahora, disminución de las actividades prohibidas para el sector privado. En otras palabras, un aumento, una apertura al sector privado, disminuyendo aquellas actividades donde no podían desarrollarlas. ¿Por qué? Porque el castrismo lo prohibía, porque era el límite del comunismo. Recordarán ustedes que eso lo dijeron una y otra vez. Pues muy bien, el castrismo se reforma y ahora abrirá al sector privado otras áreas de la economía que hasta ahora estaban prohibidas. Aparte, habla también de aumentar también el tema de las MIPYMES, es decir, en las actividades donde pueden desarrollarse las MIPYMES. ¿Por qué ocurre esto? No porque de pronto se hayan vuelto capitalistas y liberales, es porque tienen la soga al cuello, amigos míos. Vamos a seguir escuchando. Sus proyectos o sus objetos y no habían sido aprobados. Y todas esas facultades también van a ir hacia los municipios, por lo tanto, el proceso va a ser más sencillo. De igual manera, agilizar, incentivar las relaciones de asociación económica especial que ya hemos aprobado entre las formas estatales y las formas no estatales, que es algo que ya está aprobado y sin embargo no se ha aprovechado su potencialidad. Hay también un grupo de disposiciones para incentivar la inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. Tiene que ver con derechos de superficie, quitar trabas, tiene que ver también con el uso de las cuentas bancarias, con los plazos de aprobación de la inversión extranjera directa, con la manera ágil en que se deben dar las respuestas. Y dentro de toda esa inversión extranjera directa también se han tratado dos formas particulares de inversión de cubanos, la de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba, y que en igualdad de condiciones puedan participar como actores económicos junto a la inversión extranjera directa, junto a las empresas estatales, junto a la... Muy bien, anuncia Díaz-Canel la apertura a la inversión de extranjera de cubanos residentes en el exterior y de cubanos residentes en Cuba. Lo está diciendo, eliminar trabas para que los cubanos de afuera y de adentro inviertan. Habrá que ver en qué formato, si inviertan en forma de accionistas en estas empresas estatales que están quebradas, de qué forma se va a llevar a cabo esta medida, pero sobre todo quiero leerlos a ustedes porque mientras terminamos acá, justo terminando, comenzaré con sus opiniones. ¿Resolverá el castrismo la crisis sistémica a la que ha llevado el país, el comunismo, con estas reformas? ¿Irán estas reformas dirigidas a la base y a la matriz económica que tiene el país sumido en la miseria? Los leo atentamente. Justo al terminar esto vamos a debatir todo esto acá. Vamos a seguir escuchando. Formas no estatales a las formas cooperativas en el entramado económico y productivo del país. Y todo esto verlo con un marco estable legal que garantice seguridad para los negocios en el tiempo, que sea respetuoso, que sea seguro y que sobre todo incentive y estimule a la participación de esos actores. Otra de las prioridades que se han estado tratando y incentivando, aunque ya están en el programa energético, es cómo seguimos potenciando en todos los ámbitos, en todos los espacios, el uso de fuentes renovables de energía. Cómo logramos atraer la mayor cantidad de empresas extranjeras posibles que puedan ofertar en el mercado interno, tanto a las instituciones estatales como a la población, y también con participación de todos los actores en el mercado cambiario. Y aquí cae vinculado también y la fabricación en Cuba de diferentes modalidades de equipo eléctrico. El mes pasado estuvimos con ustedes en una de las plantas industriales que ya está logrando esto. Vamos a avanzar gradualmente eliminando los subsidios a productos e ir implementando el subsidio a personas, una atención diferenciada a los que más lo necesitan. Y además tomando en cuenta el vínculo de la responsabilidad social de todos los actores económicos que están en nuestro mapa de actores, en el ámbito municipal, provincial y nacional, vinculado también como... Eliminación de subsidios, nuevamente dice Díaz-Canel. Recordará usted que los subsidios que quedan en Cuba es la libreta de abastecimiento de racionamiento, que ya productos no es que tenga mucho, pero al parecer la situación va dirigida a terminar de una vez con la libreta de abastecimiento y que estos productos se vendan entonces a precios no subsidiados. De lo que queda de esta libreta de racionamiento, que ha sido símbolo, por cierto, del comunismo en estos últimos años. Parte de su responsabilidad social a la atención particular
a esas personas, familias o comunidades en situación de vulnerabilidad, y estamos seguros que se puede lograr. Hay planteamientos en cuanto a la política fiscal, una relación distinta del presupuesto con la empresa estatal para que no sea el presupuesto el que tenga que financiar la ineficiencia de la empresa estatal. Hay también una visión hacia la política monetaria y sobre todo a un redimensionamiento y a un funcionamiento distinto con participación de todos los actores en el mercado cambiario. Y aquí caigo entonces en la necesidad de fortalecer nuestro sistema financiero y bancario, que es hacia donde están dirigidas otras medidas en este sentido. Hay también una visión hacia el turismo. Turismo, amigos. Los cercos que tiene el turismo, hay que ir a nuevas modalidades, con nuevos actores también en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos. No podemos pensar en estos momentos solo en las grandes cadenas, cuando muchas de ellas por la presión del gobierno de los Estados Unidos se han retirado del país. Y en ese mismo orden de cosas, el ámbito del negocio inmobiliario y también cómo gestionamos negocios en el ámbito inmobiliario y en el turismo con nuevas modalidades y con otros actores que no son los que han estado tradicionalmente en estos espacios. Canel habla de nuevos actores en el turismo. Recordará usted que en una entrevista a Es Diario, el dictador cubano adelantaba que se permitiría a los cubanos residentes en el exterior invertir o ser contraparte o administrar hoteles. Estos hoteles de Gaesa, a los que han dejado solos las hoteleras internacionales, Meliá, Iberoestar y demás. La gran pregunta es si los cubanos se van a someter a esto. Es la pregunta que nos hacemos todos en estos momentos. De todas formas, vamos a seguir escuchando. Ya está terminando para analizar cada una de las medidas por separado. Vamos a quitar en todo lo posible las limitaciones que hay para la importación de vehículos. Suspender limitaciones para importación de vehículos. Siempre priorizando en materia arancelaria, en materia de precios, la importación de vehículos eléctricos. De vehículos eléctricos que se carguen con energía solar. O sea, por eso hay que potenciar, y hay una red que se está implementando de solineras en todo el país, y las potencialidades que estamos buscando de quienes nos pueden ofertar esas importaciones y quienes también pueden propiciarnos los insumos para ensamblar y desarrollar equipos eléctricos en Cuba, y que apoye lo que habíamos planteado en otra de las prioridades, que era la movilidad eléctrica. Hay también una visión hacia el comercio interior, en materia de actores, en materia de modos de negocio, en materia de cómo aprovechar toda esa red que tenemos de infraestructura de locales y que se puedan gestionar de una manera más eficiente, de una manera más rápida, que el comercio interior se convierta en un incentivo para la producción nacional y que fomente también no tengan que hacer proyectos fuera del país y tengan las comercios interiores. Hay acciones y medidas también orientadas hacia el capital humano, sobre todo hacia la protección de ese potencial de fuerza de trabajo calificada joven, cómo lo protegemos salarialmente, cómo lo protegemos con incentivos para que esos jóvenes no tengan que hacer proyectos fuera. Esto después de la emigración, el mayor éxodo en la historia de la nación, pactado por este delincuente y por el régimen de Ortega Murillo, que parece que se les olvida, ¿no? Con pluriempleo, en diferentes modos que hasta estos momentos no habíamos utilizado con todas sus posibilidades. Todo esto va a conllevar también a un impacto en la gestión de gobierno, en soluciones distintas, más locales, más propias de estos tiempos, más factibles en estos tiempos, para la atención a un grupo de problemáticas en la vida social. Cuando estamos hablando de facultar a los municipios, de darle facultad a los municipios, de darle autonomía, estamos hablando de que el municipio puede ejercer lo que se conoce en el mundo como el gobierno cercano, también inversión extranjera discutidas y aprobadas de una manera muy ágil, para empezar a explicar y compartirlas con la población, así que estaremos en otros momentos en los próximos días y después de manera más detallada por todos los ministerios y por todos los factores de gobierno. Pero tener confianza, el país no está detenido, el país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos.
Pero yo creo que nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad. Se discutirán abiertamente estas cosas y todo el que tenga una idea mejor y que tenga una propuesta mejor que la diga. Eran las palabras de Díaz-Canel, amigos, hace solo algunos minutos. Información de última hora que tiene usted, como siempre, acá en este canal a esta hora de la mañana. Le voy a hacer un pequeño resumen y quiero comentar qué ha dicho el dictador cubano y por qué yo creo, amigos míos, y lo digo sinceramente, que esto no va a llevar a ningún lugar. El régimen cubano anuncia un paquete de reformas económicas. Ni un milímetro se ha movido desde el punto de vista político. Aquí no estamos hablando de una apertura a lo de la Unión Soviética. No. Aquí es una apertura, una reforma económica limitada, según mi punto de vista, pero que es interesante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque no se puede desligar la reforma económica anunciada hoy por Díaz-Canel sin las presiones de los Estados Unidos. El régimen cubano, se puede contar la historia de Cuba en los últimos 40 años en ciclos de reformas, luego de presión económica del gobierno de los Estados Unidos. Esto no es por una inusitada vocación reformista de Díaz-Canel, que de pronto se ha dado cuenta que el Estado no puede controlar la economía, que el sector privado es un sector que dinamiza la economía y crea empleo. No es por ahí. Esto es una reforma hecha para subsistir, para que el castrismo salga de la crisis como lo hicieron en los 90 y como lo intentaron hacer en los años 2000. Todas ellas naufragaron porque no son reformas que van a la base y a la matriz del sistema, que es el Partido Comunista, sin garantías, gobernando en Cuba. Pero fíjense, ¿qué decía Díaz-Canel en estas reformas anunciadas en la mañana de hoy? Por cierto, un paquete de reformas que llega justo después que ayer la administración de Donald Trump sancionara a CUPET, la Unión Cuba Petróleo, un golpe durísimo para el régimen cubano. Vamos con un resumen y leo sus comentarios. Primer punto: importación y exportación directa. Empresas estatales, municipios y otros actores económicos podrán realizar operaciones de comercio exterior sin depender de intermediarios. La pregunta acá es por qué esto no se había hecho antes. Recuerdo en algún momento cuando comenzaron las reformas estas y las MIPYMES podían exportar e importar, podían hacer comercio exterior e interior. Recuerdo cuando en la Asamblea Nacional esta misma gentuza, porque son los mismos, nos dijeron a los cubanos que el límite de la sociedad comunista era quién controlaba o no, quién tenía el monopolio del comercio exterior. Resulta ahora que por alguna cosa o cuestión eso es historia y permitirán a los actores económicos importar y exportar de forma directa sin pasar por estas empresas estatales parásitas que eran el intermediario para hacer esto. Pero esto es el comunismo. Estos fueron ustedes los que lo llevaron a cabo y fueron ustedes los que nuevamente se chocaron contra la pared. La cuestión acá es que en ese intento, en ese experimento de prueba y error, ustedes han llevado a más de 11 millones de cubanos a la miseria más absoluta y de eso no nos vamos a olvidar. Segundo punto: más autonomía para municipios. Los gobiernos municipales podrán gestionar ingresos en divisa, aprobar inversiones, atraer capital extranjero y decidir qué actores económicos operan en sus territorios. Esto, amigos, para mí me parece un gran chiste. En un país centralizado, absolutamente centralizado, donde las decisiones las toma el buró político del Partido Comunista, ningún presidente de una asamblea municipal va a poder mañana aprobar o denegar absolutamente nada por el temor a que los de arriba vengan a controlar. La autonomía municipal es un gran chiste y una burla para los cubanos. Autonomía municipal, por cierto, que está instalada desde la propia Constitución Comunista del 2019, donde ellos recuperan el término de autonomía municipal, pero que esto, amigos, en la práctica es la nada misma. Sigo leyendo. Más espacio para las MIPYMES. Se aprobarán proyectos privados que permanecían paralizados. Y la pregunta es, ¿paralizados por quién? ¿Quiénes bloqueaban que esos proyectos privados no salieran adelante? ¿Quiénes bloqueaban el emprendimiento del pueblo cubano? ¿Quiénes le han cortado la sala a los jóvenes cubanos que han tenido que emigrar de un país donde ya ni tan siquiera se puede soñar, donde los jóvenes lo único que piensan es en irse? ¿Quiénes están detrás de esta tragedia nacional? Porque no podemos hacer acá control, borrón y cuenta nueva, como si ustedes llegaron ayer al poder. 67 años en un experimento con 11 millones de cubanos como conejillos de India. No tienen perdón. Sigo leyendo.
nuevos actores en el turismo. El gobierno permitirá una mayor participación de empresas y actores económicos en actividades vinculadas al sector turístico. Ya lo decía Díaz-Canel también en una entrevista a un medio español, que permitirían la inversión o la administración de hoteles por parte de contrapartes de cubanos residentes en el exterior. La pregunta sigue siendo, ¿usted cubano va a poner un solo peso o dólar o euro en un hotel de Gaesa? ¿Usted va a poner su capital en función del régimen castrista, a administrar un hotel que es propiedad de un conglomerado militar? ¿Usted está dispuesto a eso? Lo leo en los comentarios. Continúo. Apertura en el sector energético. Se incorporarán nuevos participantes en la generación y gestión de energía en medio de la peor crisis eléctrica que ha vivido el país en décadas. Habrá que ver cómo llevan esto a cabo con un sistema electroenergético quebrado de punta a punta del país. No hay una termoeléctrica que sirva y eso también es culpa de ustedes. Continúo. Se promoverá el uso e importación de los vehículos eléctricos y otras alternativas para reducir la dependencia de combustible, más facilidades a la inversión extranjera, promete agilizar trámites y eliminar obstáculos, se promete la eliminación de trabas para el mercado que estimule la producción nacional. Díaz-Canel ha dicho que el país no puede seguir o continuar así, de la continuidad a la no continuidad, y todo de la mano de la presión de los Estados Unidos. Los más viejos que yo nací en el año 94, amigo, y estas cosas a mí, la verdad, me enervan la sangre, porque en algún momento de mi vida, como muchos de ustedes, cuando anunciaba el régimen este tipo de reformas económicas, algunos mirábamos esperanzados y decíamos, bueno, a lo mejor ahora se han dado cuenta de que el comunismo no funciona, que la estatización de la economía no es buena para los cubanos, que han llevado el país a la ruina y que por lo tanto hay que abrir el país, abrirlo no solamente desde el punto de vista político, a lo mejor comienzan por ahí y terminan en lo económico, abrir el emprendimiento, la propiedad privada, que la gente crea empleo, que produzca. En algún momento caímos en esa trampa y yo les tengo que decir que fui uno de los que caí en esa trampa. Recuerdo como si fuese ahora los lineamientos estos famosos de la política económica y social. Yo era muy joven, era adolescente, estaba en la secundaria y lo vendían en los estanquillos y llenaron Cuba de impresos con los famosos lineamientos. ¿Dónde están esos lineamientos? Ahí prometieron ellos este tipo de reformas. ¿Dónde están? No quedó en nada. Luego vinieron las reformas raulistas. Recuerden ustedes que comenzaron los cubanos a poder vender y comprar sus propias casas. De esto no hace 20 años, esto quizás hará 15 o un poco menos. Se les permitió a los cubanos abrir pequeños negocios, limitados los negocios, no permitían paladares con no sé cuántas mesas, solamente era reducido todo porque tenían miedo a que el cubano creara riqueza y se independizara del yugo comunista. ¿En qué quedaron las reformas raulistas? ¿Dónde están las reformas raulistas que no llegaron a buen puerto? En la nada. En la nada, ¿saben por qué? Porque llegó la era Obama, porque llegó la apertura económica, porque comenzó los intercambios entre los gobiernos de Cuba, el régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos. El régimen cubano le dio miedo. ¿Y qué hizo con las reformas? Las pausó. ¿Para qué? Para rectificar lo que llamaban ellos tendencias negativas. Pero esta es la historia de toda nuestra vida. Luego de eso, la unificación monetaria, la reunificación. Luego nos vendieron un panfleto que se llamaba, lo recordará usted, para reestructurar la economía y algo así, que intentaban arreglarle el propio desastre. Y ahora un nuevo paquetazo de medidas económicas. ¿Saben qué? Suficiente, amigos. No les creo nada. No les creo absolutamente, pero sobre todo ya nada de esto encanta, ya nada de esto crea esperanza, ya nada de esto crea ilusión. La gente los conoce demasiado bien. Están perdidos y estos son pataletas de ahogados. Si usted me pone sobre la mesa en estos momentos una reforma económica profunda que vaya a la base misma del problema en Cuba, que la base más allá que la economía es un partido gobernando, los mismos dinosaurios gobernando. Si usted me plantea una reforma económica con una apertura real de la economía nacional, un proceso de reestructuración de la nación, un proceso económico que a lo mejor va y termina en algo político, pero que yo vea que hay una intencionalidad. Aquí no hay nada. Ustedes saben lo que hay aquí, en este proyecto que acabo yo de leer en estos momentos. La intención de sobrevivir a Trump. Punto y final. La intención de sobrevivir a la administración Trump, que los ha presionado hasta el punto en que ahora me ponen este paquete de medidas como si fuese, qué sé yo, lo último desde el punto de vista económico.
Aquí lo que el castrismo quiere es sobrevivir a la actual administración, aguantar un poquito más el quiebre para poder subsistir a la administración Trump. Ojalá que estos cantos de sirena de Díaz-Canel, que son los mismos que estoy seguro se hacen en conversaciones entre los Estados Unidos y Cuba, no encuentren oídos dulces en los Estados Unidos y sepan reconocer la naturaleza del régimen castrista. Han hecho esto por décadas y décadas. Lo hicieron en los 90, lo hicieron en los 2000 y lo están haciendo ahora. Y no, amigos, no me conformo, disculpen, pero no me conformo con que esta gente, 67 años después de prohibirlo absolutamente todo, de pronto te digan, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy ahora a permitir un poquito a que los cubanos puedan tener negocio, voy a disminuir un poco las prohibiciones. No, no me conformo, yo creo que no es por ahí. Me encantaría leer sus opiniones porque hemos chocado tantas veces con esto, una y otra vez que ya los conocemos demasiado bien. Por cierto, Díaz-Canel absolutamente desmejorado, parecía que le había pasado una planadora por encima o que llevaban horas sin dormir. Y no es para menos, porque el cerco se cierra, amigos. El cerco se cierra. Lo que estamos viendo hoy es la pataleta de ahogado de un régimen que lleva 67 años atornillado al poder, victimizándose frente a la comunidad internacional, hablando de un bloqueo que realmente no existe, donde ahora ellos mismos tienen la libertad y la potestad de comenzar a quitar prohibiciones que tenían ellos mismos sobre la nación cubana. ¿Por qué estaban prohibidas estas cosas que de pronto ya no lo estarán? ¿Quién lo establecía así? ¿En qué artículo del embargo de los Estados Unidos decía que los cubanos no podían emprender, tener negocios, crecer la economía, exportar e importar libremente? ¿Quiénes han sido los que le han cortado las alas a la nación cubana hasta convertirla en esta gran tragedia, en esta gran miseria colectiva? Recordarles a ustedes que si es la primera vez que usted nos ve, se suscriba a nuestro canal, por favor suscríbase, es absolutamente gratis y nos ayuda a aumentar la visibilidad de estos videos, a romper la censura, que la gente dentro de Cuba nos vea. También les tengo que decir que nos puede regalar un like y recordarles que para estar atento a todo lo que pase y que tenga que ver con Cuba, me puede seguir por los enlaces que están disponibles en la descripción de este video. Recordarles también que si usted vende, compra, tiene un negocio, tiene una compañía y quiere anunciarse en este espacio, lo puede hacer llamando a los números de teléfonos que le van a salir enseguida en pantalla. Comuníquese con nosotros, crece su negocio y crece también este canal.